Análisis de los costos logísticos en la administración de la cadena logística. Sistema de costos. Sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna los costos para facilitar la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo. El costo logístico. Suma de costos involucrados cuando se mueven y almacenan materiales y productos desde los proveedores hasta los clientes. Estos costos pueden llegar a incluir los siguientes: costo de aseguramiento o aprovisionamiento. Los objetivos de este proceso son determinar valores totales que permitan conocer los costos en los que incurre el sistema de aprovisionamiento y además determinar indicadores que, manteniéndose actualizados, permitan tomar decisiones en otros procesos del sistema, tales como determinación del nivel de confiabilidad del inventario y gestión del inventario. Costo de almacenamiento. Está directamente relacionado con el espacio ocupado en el almacén, así como el tiempo medio de permanencia en el mismo. Costo de manufactura. Estos se relacionan con la producción de artículo. Los costos de manufactura son la suma de los materiales directos, de la mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación. Costes de inventario. Son los costes relacionados con el almacenamiento y el mantenimiento del inventario durante un determinado periodo de tiempo. Generalmente, los costes de inventario se describen como un porcentaje del valor de inventario promedio anual, es decir, para un minorista el promedio de bienes comprados a sus proveedores durante un año, en base anualizada. Transporte interno de materiales. Estudia y analiza el proceso del movimiento de las materias al interior de la empresa, así como la distribución de los productos determinados y los modelos de optimización para el diseño del sistema de distribución. El coste laboral. Es el coste que incurre el empleado por emplear recursos humanos. El coste laboral incluye tanto el salario como el pago a la seguridad social y seguros privados, en beneficio de los empleados, y ocasionalmente el coste de eventuales indemnizaciones o compensación. Costos de la no calidad. Se refieren a los negocios que se dejaron de hacer, dado un servicio o entregado un producto que produce una insatisfacción en el cliente. Este no vuelve a comprar a los costos producidos por devoluciones, bien sea por no cumplimiento en los términos de la negociación, tales como tiempos de entrega, falsas promesas por parte de los vendedores, costos finales más elevados, entre otras razones. Costo de servicio por cliente. También llamado costo de servir, contribuye a la búsqueda de la contabilidad en las empresas. Se basa en aquel al proveer un bien o servicio a un cliente. Se consumen recursos de la empresa, esto puede variar de un cliente a otro. El resto se encuentra en identificar los costos incurridos al momento de proporcionar un servicio a cada uno de los clientes. El costo de distribución. Son todos los desembolsos en que incurre un productor para hacer llegar sus productos desde su planta de fabricación hasta el lugar en que son adquiridos, constituyéndose así en un componente fundamental del costo total para el productor y del precio que pagan los consumidores. Categorías de los costos logísticos. De acuerdo con la función en la que incurren: costos de producción, costos de distribución o venta, costos de administración, costos directos, costos indirectos, costos históricos, costos predeterminados. De acuerdo al tiempo en que se cargan los ingresos, costos del periodo y costos de producto. Los costos del periodo son aquellos que se identifican con los intervalos de tiempo y no con los productos o servicios. Costos del producto corresponden a los costos de la mercancía vendida.
De acuerdo al control que se tenga sobre la ocurrencia de un costo, son los costos controlables o costos no controlables. Los costos controlables son aquellos sobre los cuales una persona determinada nivel tiene autoridad para realizarlo o no, por ejemplo, una capacitación. Los costos no controlables son aquellos que no administran en forma directa, determinando nivel de autoridad general. El gerente tiene un alcance muy limitado de control. De acuerdo con su comportamiento, costos variables, costos fijos, costos semivariables o semifijos. Los costos variables son los que cambian en relación directa a una actividad o volumen determinado. Solo cuestan cuando se usan. Por ejemplo, el consumo de gasolina de un vehículo es un costo variable, ya que a mayor distancia recorrida, mayor el consumo de combustible. Características de los costos variables. Son controlables a corto plazo, son proporcionales a una actividad más que a un periodo específico. Están regulados por la administración. Son fijos por unidad y variables en su totalidad. Los costos fijos son los que permanecen en constantes dentro de un periodo determinado, sin importar si cambia el volumen. Cuestan aún cuando no se usan, por ejemplo el seguro obligatorio del carro. Características de los costos fijos. Son controlables respecto de la duración del servicio que presta la empresa. Están relacionados con la capacidad instalada. Están regulados por la administración y el tiempo. Son variables por unidad y fijos en su totalidad. Los costos semivariables o semifijos están integrados por una parte fija y por otra variable. Por ejemplo, los servicios públicos tienen un componente fijo que se debe pagar aunque no se consuma y un componente variable que depende directamente del consumo. El sistema de costos debe proveer información para responder preguntas como los costos logísticos, cómo los costos logísticos impactan en la contribución del producto, cliente, canal o vendedor. ¿Cuáles son los costos que proveer servicios adicional al cliente? ¿Cuál es el nivel óptimo de flota? El costeo por absorción, costeo total o absorbente. Todos los costeos de fabricación se incluyen en el costo del producto, así como se incluye en los costos que no son de fabricación. Es el costo del producto que se calcula teniendo en cuenta todos los costos fijos y variables. El costo variable. Los costos de fabricación se asignan a los productos fabricados. La principal distinción bajo este sistema es la que existe entre los costos fijos y variables. Los costos variables son los únicos en que se incurre de manera directa en la fabricación de un producto. Los costos de fabricación fijos totales permanecen inconstantes a cualquier volumen de producción. Estos costos variables totales aumentan en proporción directa con los cambios que ocurren en la producción.
Diferencias costeo directo versus absorbente. El sistema de costeo directo considera los costos fijos de producción como costos del periodo, mientras que el costeo absorbente los distribuye entre las unidades producidas. La forma de presentar la información en el estado de resultados. Diferencias entre el costeo directo y el absorbente. Para evaluar los inventarios del costeo directo solo contempla las variables, el costeo absorbente incluye ambos. Bajo el método de costeo absorbente, las utilidades pueden ser cambiadas de un periodo a otro con aumentos o disminuciones en los inventarios. Se aumenta la utilidad incrementando los inventarios finales y se reproducen llevando a cabo la operación contraria. Métodos que se emplean para la evaluación de materiales. Costo específico. Consiste en valorizar cada partida a su precio real de ingreso. Exige poder distinguir físicamente los ingresos de un mismo producto a un precio u otro. Método del promedio ponderado. Este método consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario final, cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio de adquisición, por cuanto se han comprado en distintas épocas y a diferentes precios. Ejemplo: métodos PEPS o FIFO. Aplicándolo a las mercancías significa que las existencias que primero entran al inventario son las primeras en salir del mismo. Esto quiere decir que los primeros que se compran son los primeros que se venden. El método FIFO, First In First Out, también conocido como PEPS, primeras en entrar y primeras en salir. Método WEBS o FIFO. Este método tiene como base que la última existencia en entrar es la primera en salir. Esto es lo que los últimos adquiridos son los primeros que se venderán. El costo logístico. Los elementos del costo logístico los podemos segmentar en 6 grandes grupos compuestos de la siguiente manera. El concepto costo de producción se encuentra formado por los siguientes elementos: materia prima, mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación. En los gastos de venta o gastos de distribución, otro aspecto de gran importancia dentro de la cadena logística, lo forman sin duda algunos los gastos de venta, conocidos también con el nombre de gastos de distribución. La diferencia entre los costos de producción y los gastos de distribución o de venta es que el primero se refiere exclusivamente a los desembolsos necesarios que se hacen para fabricar el bien, mientras que los segundos son costos realizados en función a la venta y postventa del mismo. ¿Cómo se puede llegar a obtener el costo de distribución? Por el producto, por pieza o por peso, por territorio, por tipo de cliente, canal de distribución, por agentes o por tipo de venta. ¿Cómo forma del costo de distribución? Existen 2 formas de integrar el costo de distribución: parcial, total. El parcial considerando todos los gastos relacionados con la operación de venta, y el total considerando todos los gastos operativos, es decir, todos aquellos costos diferentes a los costos de producción. Los gastos operativos o de administración. Existe un grupo de costos que no se asocian ni con la manufactura del producto ni con su venta, sino más bien con la existencia misma de la empresa. A estos gastos normalmente se les clasifica como gastos operativos o gastos generales y se encuentran formados por gastos de administración, gastos financieros, otros gastos e impuestos.